Listo, entonces, buenas tardes, qué gusto verles aquí nuevamente, que continúen con su proceso, les felicito. Vamos nuevamente, vamos a tener este espacio para, para ir trabajando en lo que ustedes requieran de los contenidos que tienen que desarrollar. Entonces ya saben que este espacio es voluntario para ustedes, es voluntario también para mí, pero con gusto estamos aquí para lo que ustedes necesiten, cualquier ayuda que ustedes necesiten. Y entonces, mientras más participen, pues más favorable será para ustedes también, ¿sí? En esta ocasión, ustedes recién se les abrió la plataforma el viernes, ¿verdad? Entonces deben estar recién empezando a revisar las cosas, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a arrancar con una revisión, un recorderis de lo que vieron en primero de bachillerato, ¿sí? En el periodo anterior. Entonces vamos a hacer un recorderis así rapidito para que estén ya filitos, para que sigan ya con los contenidos, ¿ya? Gracias. Y después del feriado, después claro, del próximo feriado, el siguiente lunes, ya arrancamos con los temas nuevos de este año lectivo, ¿sí? Sí, licenciada. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Se escucha unos pitos ahí, profe. Sí, lo que pasa es que yo estoy justo sentada al lado de la ventana. Y aquí, en donde yo, no sé si ustedes se ubican en Quito, yo vivo en Quito, ¿no? Entonces aquí justo en donde yo vivo, a esta hora se hace un trafiquísimo porque yo vivo justo en la zona en la que salen los carros que van, que se regresan al Valle de los Chillos. Ah, Entonces, mm, en la ruta que sale ya para coger la oriental y salir al Trébol, o sea, no en la salida de la ciudad, pero sí en la vía que se toma para empezar a salir de la ciudad. Entonces se hace un tráfico tenaz y es una bulla a esta hora. Ya mismo se empiezan a insultar porque medio frecuente es que se choquen aquí ay, no. por apurados. Entonces, sí, como estoy justo al lado de la ventana, se oye clarito. A ver, están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya. Sí, Entonces, a ver, les decía que vamos a hacer un recorderis, ¿sí? Para lo que tenemos que ver en este nuevo año lectivo, hay dos cosas principales que tenemos que tener súper claras para que se nos haga fácil lo que vamos a seguir viendo, ¿ya? En realidad son más, o sea, son al menos cuatro temas los que deberíamos revisar, pero hoy vamos a arrancar al menos con estos dos. El primero es recordar el asunto de los números enteros, los números positivos, los números negativos, las operaciones entre números enteros. Y la segunda parte es lenguaje algebraico, porque ya de aquí en adelante ya empezamos a trabajar mucho más con lo que es lenguaje algebraico, un poquito más, un poquito más complejo de lo que habíamos visto el año pasado, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos con este recorderis. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos visto varias formas de clasificar los números, o sea, varios conjuntos de números, ¿no es cierto? Pero con el que más trabajamos es con los números enteros, ¿sí? Entonces vamos a sí. hacer un recorderis así mismo rápido. Vamos a hacer en la recta numérica. Y decíamos que en la recta numérica ponemos un punto cualquiera, está el cero, le ponemos generalmente en el centro el cero, y hacia la derecha están los números positivos, ¿no es cierto? A Sí, igual distancia. Si ustedes están anotando en sus cuadernos, que deben ser cuadernos de cuadros, les hacen a igual distancia. Yo aquí más les voy poniendo a ahí al medio al ojo, ¿ya? Y hacia la izquierda tenemos los números negativos. ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre para poder entender y sacarle provecho a las matemáticas, tenemos que siempre tratar de darle un sentido práctico, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ese menos 3, ese menos 5, ¿qué es? Entonces,
les decía yo, pensemos siempre en que los números positivos nos representan algo que tenemos, ¿no es cierto? Algo que tenemos, algo que vamos a recibir, algo que ya está en nuestro poder. Y los números negativos, en cambio, son algo que nos van a quitar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les ponía los ejemplos con el dinero? Les decía, me van a pagar $5 por un trabajo que yo hice, o yo tengo en mi billetera $5, entonces eso se representa con un número positivo, ¿cierto? Más 5. Pero si es que yo tengo que pagar, ¿no es cierto? Si yo tengo que pagar o si estoy debiendo algo, entonces Ya. eso que yo debo se representa como un número negativo, ¿ya? Justo ahorita me están llamando, ya. Eso se representa como un número negativo, entonces siempre tratamos de darle un significado. En la recta numérica, los números positivos están hacia la derecha y los números negativos están hacia la izquierda. ¿Ya? Eso también siempre tenemos que tener presente. Mientras más alejados estamos del cero, el número es más grande, ¿no es cierto? 5 es más grande que 2, ¿ya? Pero en este caso, ¿no es cierto? No es, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo deba 5 a que deba 1, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo debo 5, y debo, a ver, ¿en qué caso estoy más endeudado? ¿Cuando debo 5 o cuando debo 1? Cuando debe 5. Estoy más endeudado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces significa que perdón, que debo más. Significa que Claro, porque está más alejada del cero. exacto, porque en este caso estoy más alejado del cero, ¿no es cierto? Entonces, este es un número mayor, pero no nos vayamos a confundir. Es un número, es como que un vacío más grande. Es una pérdida más grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, sí, Sí es mayor, pero estamos hablando de algo que no tenemos. Es una pérdida más grande. En cambio, acá es una ganancia, lo que sí tenemos, más grande, ¿ya? ¿Qué más tenemos que recordar con respecto a los números enteros? A ver, otra cosa aquí. Yo les decía, recuerden, un número negativo siempre debe estar con el signo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, debo $100, entonces tengo que poner menos 100, claro, ¿sí? con el signo menos, siempre con el signo menos. Y si ha ganado con el signo más. Exacto. Y si es que es algo que nos van a pagar o si es algo que tenemos, le escribimos con el signo más, pero cuando es positivo, este signo no es obligatorio. Eso tienen que recordar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, les escribo este número. Les escribo el número 55. ¿Este número es positivo o negativo? Positivo. Es positivo, ¿no es cierto? Porque los números positivos pueden tener el signo más, pero también pueden estar sin el signo más. Entonces, si es que ustedes ven un número sin signo, significa que es positivo. ¿Ya? Entonces, Claro. recordéis. Ahora vamos a ver las operaciones. ¿Cuáles son nuestras operaciones básicas? Nuestras operaciones básicas son la suma, ¿no es cierto? La suma, la resta, la multiplicación que le podemos expresar con la X o también le podemos representar con un punto o a veces le podemos representar sin nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de letras no le poníamos nada? Ya vamos a ver también. Esto es la multiplicación. Aquí ya empecé a escribir en minúsculas. Es la multiplicación, la división, que le podemos poner el signo de dividido, o también le podemos poner una línea, ¿no es cierto? Que puede ser solamente una línea así recta, como fracción, o también puede ser una línea inclinada. Cualquiera de estas formas representa una división, División. ajá, y teníamos la potenciación.
la potenciación, que en cambio se representa escribiendo un número, cualquier número, voy a poner por ejemplo 2, y la potencia se escribía acá como un número chiquito, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2, así, significa 2 elevado a la cuarta. Esto es la potenciación, ¿sí? Se escribe como el número chiquito arriba. Entonces, con la suma, en teoría, no debería haber problemas, ¿no es cierto? Todos sabemos sumar bastante bien cuando nos ponen números positivos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nos ponen números negativos? De pronto nos empezamos a confundir un poco, ¿no es cierto? Entonces vamos, les voy a poner nuevamente la recta numérica que siempre nos ayuda. Obviamente aquí en esta recta numérica solamente podemos hacer ejercicios con números pequeños, ¿no? Pero ustedes luego ya mentalmente se pueden hacer a la idea cuando tengan que trabajar con números más grandes. Entonces, vamos a ver. Nosotros estamos familiarizados con las sumas de este tipo. Tengo que poner números pequeños para poder hacer una recta numérica, ¿sí? Entonces, decimos, por ejemplo, 2 más 4, ¿no es cierto? Entonces, facilito, ¿no es cierto? 2 más 4 es 6, ¿sí? Yo les decía, ¿cómo hacemos en la recta numérica? Dice 2 más 4, me paro en el primer número, aquí dice 2. Entonces me paro en el 2 y sumo 4. 1, 2, 3, 4, termino en el 6 y por lo tanto esto es 6. Facilísimo, ¿no es cierto? En este caso, los dos números son positivos. Recuerden que este signo corresponde ¿a quién? Corresponde a la operación que estamos haciendo. Estoy sumando un 2 más 4. Este número 2, ¿qué signo tiene? Recuerden que tenemos signos para el número y signos de la operación, ¿cierto? Entonces, en este caso, este más me representa la operación que estoy haciendo. El 2, ¿qué signo tiene? No está escrito nada, por lo tanto, ¿tiene signo? No. No está escrito, por lo tanto, ¿qué signo O le sea, corresponde? le corresponde el signo más, pero no lo tiene. Exactamente, muy bien, Jimmy. Le corresponde el signo más, pero no lo tiene. El número 4 también le corresponde el signo más, pero no lo tiene. ¿No es cierto? Ya, entonces los dos estamos sumando números positivos. Ahora, ¿cuál sería la otra opción? Que sumemos números negativos. ¿No es cierto? Ya, entonces nos dice, por ejemplo, menos 1 más menos 3. Aquí, cuando hay signo al lado de signo, siempre se debe poner entre paréntesis para que no haya confusión, ¿sí? Los signos nunca deben estar solitos, o sea, juntos. Si es que hay signos juntos, siempre debemos poner paréntesis, ¿ya? Entonces, menos 1 más menos 3. Aquí, en este caso, ¿qué debemos hacer? Ya se nos empieza a poner así como que chuta, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? Ya. Primerito, siempre que tengamos signos juntos, ¿ya? Siempre que tengamos signos juntos, para no hacernos problema, lo mejor es que hagamos ley de signos. ¿Se acuerdan de la ley de signos? ¿Sí? Más por más, más. Menos por menos, Menos. no, menos por menos también da más. ¿Sí? O Cuando los sea que signos casi el mismo signo da casi lo mismo. exactamente. A ver, no. Cuando tenemos el mismo signo, o sea, más y más, más. Menos por menos, más. O sea, cuando los dos Más. son iguales, el signo es positivo. Pero Y cuando cuando... tienes menos por más, ahí es menos. Exactamente. Cuando son de signo contrario, ahí nos da negativo. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso tendríamos menos 1 más menos 3. Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos. Entonces, aquí hago primero ley de signos. Más por menos, menos 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 1 menos 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago? Me ubico en el primer número, menos 1, es decir, me ubico aquí.
menos 1. ¿Y qué tengo que hacerle? Tengo que restarle 3. ¿Sí? Sí, Entonces, estoy aquí menos 1. Verán que es restarle. Para restar me muevo hacia la izquierda. la izquierda. 1, 1, 2, 3. ¿A dónde caí? En el 4. En el menos 4. Menos 4, menos 4. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es una suma. Miren, este signo corresponde a la operación. Esta suma es de números negativos. Negativos. ¿Sí? Entonces, menos 1 más menos 3. Finalmente, siempre que ustedes tengan así dos signos juntos, hagan ley de signos para que no se confundan. Entonces, más por menos, menos. ¿En qué se convirtió esta suma? Se convierte, ustedes podrían decir se convirtió en una resta, porque aquí está el signo menos, ¿sí? Pero en Claro, sí. realidad sigue siendo una suma de números negativos, ¿ya? Como ustedes quieran decirle, no importa. El asunto es que lo puedan resolver, no tanto el nombre que le den. Pueden decir es una suma de números negativos o pueden decir es una resta. No importa. El asunto es que se ubiquen, ¿sí? Entonces, cuando sumamos números positivos no hay problema. Cuando sumamos números negativos, de pronto ya se nos empieza a complicar un poco. Voy a hacer unos dos ejercicios. ¡Ah! Se me fue la línea. Voy a hacer unos dos ejercicios más. Ahí era más abajo. Bueno, no importa. Voy a hacer unos dos ejercicios más porque tenemos que hoy alcanzar a revisar todo esto. Entonces vamos con otra suma, ¿ya? Entonces digo ahora menos 3 más 4, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que es una suma, ¿no? Estoy haciendo menos 3 más 4. Entonces este de aquí es el símbolo de la operación, ¿cierto? Por lo tanto, este número, ¿qué signo tiene? Tiene el signo de menos. No, Jimmy, tiene el signo. O sea, tiene el signo más, pero como empezó con menos, Ya, no, exactamente. Este signo, miren, este signo, que lo confunde eso a uno. yo sé, por eso necesitamos revisarle un poco, ¿no es cierto? Ay, ya no me raya. A ver, espérenme un segundito porque esta cosa ya se me reveló. No quiere rayar. Y ahí está. Menos 3, ¿no es cierto? Menos 3 más 4. ¿Ya? Este signo de aquí corresponde a la operación. ¿Sí? Ya. Menos 3 este menos 3 significa que este número de aquí es un número negativo. ¿No es cierto? ¿Sí estamos? Sí, Y sí, mi sí. Sorfani, este menos 3 es negativo. ¿No es cierto? Sorfani le veo que con carita de que no me está siguiendo. Sí. Bueno, no le escucho, Sorfani, no sé si usted me escucha. A ver, entonces tengo menos Te 3. escucho, si no está A ver, ¿está muy bajo el un volumen? poquito mala conexión. Ah, ya, ya. Jimmy, ¿tú sí No, me escuchas bien? no hay bonito internet. Se escucha y acá está lloviendo. Ah, ya, ya. Creo que es su conexión, Sorfani, porque Jimmy sí me escucha bien. Ojalá le pueda arreglar. A ver, entonces, menos 3. Aquí este número 3 es negativo, ¿no es cierto? Este es menos 3. Este número 4, ¿no es cierto? Es positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago para sumar estos dos? ¿Dónde me ubico? Me ubico en el menos 3, porque es el primer número, ¿cierto? Menos 3. Ahora, ¿qué me dice? Más 4. Cuando es más Más 4, me 4. hago hacia la derecha. Entonces, menos 3. Vamos con 4 puestos a la derecha. 1, 2, 3, 4. ¿En dónde termino? En el 1. En el 1. ¿Cierto? ¿Sí?
Vamos con este otro ejemplo. Nos dicen 2 menos 2. ¿Sí? Más. Entonces, primerito, ley de signos. Cuando vean dos signos juntos, siempre ley de signos. Entonces, copio el 2 y vengo a la ley de signos. Menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más Más. 2, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí voy a sumar. Este primer número, ¿qué signo tiene? No tiene ningún signo, por lo tanto, es 2. O positivo. sea, es positivo. Es positivo. Entonces, ¿en dónde me ubico? Me ubico en el 2. Más 2. Cuando es más 2, me muevo hacia la derecha. Entonces, estoy en el 2 y voy. 1, 1, 2. 2. Termino En el más 4. En 4. en el más 4. ¿Sí? Termino en el 4. ¿Sí? Entonces, miren, aquí teníamos dos signos negativos. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos ley de signos. Vamos a hacer uno que sea más largo. Ahorita estamos haciendo con números porque se nos hace más fácil sumar, ¿no es cierto? A la final son sumas y restas. Pero los mismos criterios que estamos usando ahorita tenemos que usarlos después cuando trabajemos con lenguaje algebraico, con letras X, Y, Z, ¿sí? Entonces vamos con un ejemplo más grande, que sea, por ejemplo, menos 1 más menos 5 menos 3 y menos 2, ¿ya? Entonces, cuando tengo signos que están juntos, ¿qué tengo que hacer primerito? Aplicar la ley de signos, ¿no es cierto? Claro. Para quitar estos paréntesis. Entonces, el menos 1 no tengo nada que hacer. Menos 1, aquí tenemos ley de signos. Más por menos, Menos. menos 5, ¿no es cierto? Menos 3 no tengo nada que hacer. Menos 3. Y ahora, menos con menos, Más. más 2. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a sumar. Ahora sí ya quité los signos. Entonces ahora sí ya tengo un menos 1, tengo menos 5, tengo menos 3 y tengo más 2. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, aquí entonces lo que estoy haciendo es sumando y restando todo mezclado, ¿no es cierto? ¿Dónde me pongo primero? En el menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Me dice menos 1, ahora menos 5. Como es menos 5, significa que me voy a mover hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque le estoy restando 5. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, menos 1 me muevo hacia la izquierda. Vamos, 1, 2, 3, a ver, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cierto? Terminé en el 6. Ahora me dicen menos 3. Me falta recta numérica. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces, ahí está Sor Fanny que se me salió hace un ratito. Ya, entonces estaba en el 6. Me dicen menos 3. Siempre que sea menos, tengo que irme hacia la izquierda. Entonces, menos 6. 1, 2, 3. 3. En el Terminé, menos 9. En el menos menos 9. 9. Muy bien. Y ahora, más 2. Siempre que es más 2, ¿hacia dónde me muevo? A la derecha. A la derecha. Entonces, del menos 9 me voy a mover 2 a la derecha. 1, 1, 2. 2. ¿En dónde terminé? En el menos 7. En el menos 7. Entonces, esta es la respuesta. ¿Sí? Ya. Entonces, poco a poco, ustedes también recuerden que tienen que seguir practicando para que cada vez se les haga más fácil este asunto de los números positivos y negativos. Ahorita, lo único que lo que estábamos haciendo eran eh, sumas y restas, ¿no es cierto? Ya. Sí. Vamos con las multiplicaciones, pero la multiplicación en realidad ya es más fácil, porque la multiplicación simplemente les decía que para la multiplicación nosotros podemos representar, por ejemplo, podemos poner 4 por 2 o podemos poner, por ejemplo, 3 por menos 1
nunca pueden estar signos así juntos. Siempre que haya signos juntos, tiene que haber paréntesis, ¿ya? Entonces, Paréntesis. 3 por menos 1, o a veces se puede poner, por ejemplo, 2 paréntesis, menos 5. Vamos a ponerle menos 2, ¿ya? Menos 2 por menos 5. Si ven, miren, aquí tengo una X, ¿no es cierto? Una X medio chueca, pero si han visto que a veces se pone un asterisco también, ¿no es cierto? Voy a poner otra acá. Voy a ponerle menos 7 por paréntesis 2. Aquí no es necesario el paréntesis. Ya, entonces, a ver, miren, aquí les puse todas las opciones con las que podríamos poner una multiplicación. A veces se usa una X, a veces se usa un asterisco, a veces se utiliza un punto y a veces no se pone nada, simplemente paréntesis. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver esto. Esto ya es, en realidad es más, aunque no parezca, es más fácil que las sumas, cuando tenemos positivos y negativos. Vamos a ver aquí. Tenemos una multiplicación. ¿El número 4 es positivo o negativo? Positivo. ¿Y el 2? Negativo. ¿Por qué es negativo, Jimmy, el 2? No, me equivoqué. Positivo. Es positivo, ¿no es cierto? Entonces los dos son positivos, porque los dos están sin signo. Cuando están sin signo significa que son positivos. Entonces los dos son positivos. Entonces, más por más, Más por más por más. más, Eh, cuando, no cuando los recuerdo. dos, Cuando los aquí dos son el mismo signo, es menos. es Y positivo. cuando, a ver, es positivo. Y cuando los dos son impar, es negativo. Ya, no es impar, no, o sea, te entiendo lo que estás pensando, pero no es impar, es cuando son diferentes, ¿sí? Diferente, sí. Cuando los dos son iguales, o sea, positivo y positivo, la respuesta es positiva. Si los dos son negativo y negativo, también es positivo. Miren, aquí está, ¿sí? Cuando son iguales, la respuesta es positiva. Cuando son diferentes, la La respuesta es respuesta es negativa. negativa. Exacto. Entonces, en este caso son iguales. Más por más da más. 4 por 2, 8. ¿Sí? Vamos acá. Nuevamente multiplicación, ¿no es cierto? En este caso el 3 es positivo porque no tiene signo, entonces es positivo. Pero el 1 es Negativo. negativo, entonces es más por menos. Aquí tenemos más por menos. Cuando son diferentes, la respuesta es negativa. Más por menos es menos, entonces primero siempre el signo. Y ahora, 3 por 1, 3. ¿Sí? Vamos acá. Menos por menos, el número 2 es negativo. El número 5 es negativo. Es negativo. Entonces, menos por menos, Más. más, muy bien. Y 2 por 5 es 10. ¿Ya? Y por último acá, el 7 es negativo y el 2 es Positivo. positivo. Entonces, menos por más son diferentes, por lo tanto, si son Viene a ser diferentes, menos. es Menos. negativo. Muy bien. Entonces, 7 por 2, 14. ¿Sí? Y eso es toda la multiplicación. Asunto solamente de repasar, ¿sí? Cuando estamos multiplicando tenemos que tener en cuenta los signos. Cuando los números no tienen ningún signo, significa que son positivos. Entonces, en este caso, positivo, positivo, este es positivo. Y obviamente cuando tiene el signo menos adelante, significa que es negativo. Entonces, Negativo. aquí tienen la tablita, ¿no? Más por más, más. Menos por menos, más. O sea, cuando los signos son iguales, es positivo. Cuando los signos son diferentes, es negativo. Ya, eso tienen que aprenderse de memoria. Entonces ya tenemos la multiplicación. Ya. Para la división es
lo mismo. Nosotros podemos decir 8 dividido para 2, ¿no es cierto? O podemos decir menos 10 dividido para 5. O podemos poner, por ejemplo, menos 6 dividido para menos 3. Cualquiera de las tres maneras, con este signo así, con la línea de fracción horizontal o con la línea de fracción inclinada, ¿ya? De cualquiera de las tres formas representamos la división. Con las divisiones, miren, no se hagan lío. O sea, si es que son divisiones facilitas que podemos hacer en la mente, o sea, 4 dividido para 2, 6 dividido para 3, cosas así, lo hacemos. Si no, pues calculador. No nos metemos en líos. Aquí si aquí nos aparece un 27 dividido para 17, no nos hacemos lío. Entramos a la calculadora y ponemos el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos aquí. Para la división también se ocupa la ley de signos. Entonces, el 8 es de signo positivo. Positivo. El 2 es de signo Positivo. positivo. Por lo tanto, tenemos más. Más y más. Entonces, igual. Más para más, más. Lo mismo. Es igualito. Más para más, más. Entonces, 8 para 2 a 4. ¿Con qué signo? Con signo positivo. ¿Ya? Vamos acá. El 10, ¿qué signo tiene? Signo menos. Menos. ¿Y el 5? Más. Más. Por lo tanto, menos para más es Menos. menos. Muy bien. Y 10 para 5 es 2. Entonces, menos. Ahora aquí, menos para menos, Más. más. Perfecto. 6 para 3, 2. Y más para más, más. Y 23 para 17, lo que nos dé la calculadora. No nos hacemos lío. ¿Sí? Ya. Solamente un caso, no un caso especial, pero aquí a veces puede aparecer lo siguiente. Dice, por ejemplo, menos 4 dividido para 2. ¿Sí? Entonces, aquí, si ven, una fracción, esto es una fracción, recuerdan, ¿no es cierto? Esto es una fracción. Tenemos un número arriba, un número abajo. Esto representa una división. Una fracción representa una división. Entonces, en este caso, estamos dividiendo 4 para 2. Pero aquí hay tres signos. El 4 que tiene signo menos, el 2 que tiene signo más y el signo de la fracción, que es menos. Esto sí se puede dar. En una fracción puede haber tres signos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué les recomiendo yo que hagan en este caso? Hay varias formas de proceder. Yo les recomendaría que hagan lo siguiente. Primerito ponen el signo de la fracción, menos. Y luego ponen un paréntesis. Y aquí dentro del paréntesis ya pusieron el signo de la fracción y se olvidan del signo de la fracción. Y ahora vamos dentro del paréntesis a resolver tal como sabíamos. Menos para más, porque el 4 es Menos. negativo y el 2 es positivo. Entonces, menos para más, menos. Menos. 4 para 2, a 2. Entonces tenemos, y aquí de aquí era el signo de la fracción, ¿no es cierto? Entonces, menos, paréntesis, menos 2. Seguimos resolviendo. Ley de signos. Menos con menos, Más. más 2. Entonces la respuesta de esto ha sido más 2. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vean que hay un signo que está delante de la fracción, no se hagan lío. Pongan el signo tal como está, ponen un paréntesis y siguen resolviendo. ¿Sí? Ya. Entonces hemos visto las divisiones. Vamos a ver ahora la potenciación. Recuerden que estamos haciendo un recorderis, ¿no? La potenciación, ¿qué era la potenciación? La potenciación es multiplicar a un número por sí mismo varias veces. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Las veces que nos diga el exponente. Entonces, para la potenciación nosotros tenemos una base, por ejemplo, 2, y tenemos un exponente, por ejemplo, 3. ¿Ya?
Entonces, en este caso tenemos 2 al cubo. El exponente 3 se lee al cubo. El exponente 2, ¿cómo se lee? Cuadrado. ¿Sí? Decimos 2 al cuadrado. 2 El al número cuadrado. 2 se lee al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado. El 3 se lee cubo, es decir, Al 2 cubo. al cubo. Al cubo. Si tenemos, aquí vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, 2. Si tenemos exponente 4, se lee 2 a la cuarta. ¿Ya? Vamos a poner 2 a la quinta. Y de ahí todos los números mayores ya se lee así. Quinta, sexta, séptima, octava. ¿Sí? Ya. Dependiendo del número que le ponga encima. Arriba. Exactamente. Sí, perdón, aquí me equivoqué. No se dice 2 a la octava, se dice 2 a la 8. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Recuerden que todas las palabras que terminan en avo representan fracción. Entonces, cuando decimos un octavo, realmente lo que estamos diciendo es 1 dividido para 8. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces ahí yo me equivoqué, no es. Entonces sería el número a la 8, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Qué significa? Vamos con el más sencillo, 2 al cuadrado. Este 2 significa que el número que está acá significa que la base va a aparecer 2 veces. Es decir, 2 por 2. El 2 está 2 veces. ¿Por qué está 2 veces? Porque aquí dice 2 veces. ¿Sí? Se va a repetir las veces que esté el número mayor arriba. O sea, si está 4 veces, 4 veces. Si está 9, Exactamente. 9 veces. Exactamente. Eso es la potenciación. ¿Sí? Entonces aquí aparece 2 veces porque aquí dice 2. Entonces, 2 por 2 es 4. 4. Vamos acá. Aquí está el 2, la base es 2 y aquí hay un exponente que dice 3. Entonces significa que el 2 va a aparecer ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Perfecto. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, vamos acá. Ojo, en este caso, Yo aquí estoy en este sentado. caso, la Estoy aquí base, sentado. No sentí ni así, no. No, papi, la luz, la luz. Hasta me da cosas, se siente algo ella, ya. a ver, aquí en este caso, la base no es el 2. ¿Qué número está en la base? En la base aquí está menos 2, ¿sí? Porque el 2 está con el signo menos. Entonces, en este caso, la base no es 2. La base es menos 2, ¿sí? Sí. Entonces, aquí el menos 2 tiene que aparecer ¿cuántas veces? 4 veces. Entonces, menos 2, ¿sí? Por menos 2. Recuerden que dos signos nunca pueden estar juntos, siempre tiene que haber paréntesis. Por menos 2 Menos 2. por menos 2. ¿Sí? Entonces, tenemos como todos tienen signos, signo negativo. Cuando tienen todo signo positivo no hay problema, porque más por más da más y más por más da más, ¿no? Cuando hay signos positivos no hay problema. Cuando hay signos negativos, es mejor que vayamos haciendo ley de signos. O sea, no es que es mejor, debemos ir haciendo ley de signos. Entonces, menos por menos, Más. más. Más por menos Menos. y menos por menos, Más. más. Muy bien. Entonces, primerito ya tenemos el signo. Ahora los números. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Más era, ¿no es cierto? Más 16. ¿Sí? Ahora vamos con el último acá. Nuevamente, la base es menos 2. Entonces, el menos 2 tiene que aparecer 5 5 veces. veces. Entonces, 2, 3, 4, 5. Vamos. Menos por menos, Más. más. Más por menos, Menos.
Menos por menos, más, más por menos, más. no, pues más por No, menos, menos, menos. menos. Claro. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Lo tengo que mover porque no sé si ustedes, cómo ven en su pantalla, pero yo les veo a ustedes de ahí y ya no podía seguir escribiendo. Ya, ¿sí? Entonces, así se resuelven las potencias. Solamente una más y cerramos las potencias. Entonces, ya. Por ejemplo, si tenemos menos 3 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, la base es menos 3. ¿Qué significa? Que el menos 3 va a aparecer 3 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Y esto es igual. Menos por menos, Más, más. Más por menos, menos. menos. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Listo. ¿Sí? Si es que fuera el 3 y tuviéramos al cuadrado, entonces sería que el 3 tiene Se que repite aparecer, dos ¿cuántas veces. veces? 2 veces. 2 veces. Ay, ya me equivoqué. Tiene que aparecer el 3 2 veces. Entonces, 3 por 3, 9. ¿Sí? Más por más, más. Más. Cuando la base es un número positivo, no hay problema. El resultado siempre nos va a dar positivo. Cuando sea negativo, ahí tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Ya. Les voy a dar Aplicar un la tip. ley de signo. La ley de signos. Les voy a dar un tip más. Ya, esto es lo que deben hacer. Les voy a dar un tip. Ahí de pronto se anotan para que se acuerden. ¿Ya? Cuando este tip es para los números cuando la base es negativa. ¿Ya? Si tenemos una base negativa y el exponente, esto no es obligatorio que se aprendan, pero si se aprenden les va a servir, o sea, les va a ahorrar tiempo. Cuando tienen una base negativa, si es que el exponente es impar, como el 3, si es impar, la respuesta va a ser negativa. ¿Ya? Si es que tiene, esto sí, recuerden, le estoy dando este tip solamente para las bases negativas, ¿ya? Porque cuando la base sea positiva, ya saben que la respuesta siempre va a ser positiva. Pero cuando es negativa, para que no estén haciendo, si aquí tuvieran me invento, aquí tuvieran un 11, es largo, ¿no? Ir haciendo 11 veces, más por menos, más por menos, más por menos, más por menos, ¿no? Entonces, Y puede si es, terminarse confundiendo. se puede terminar confundiendo, exactamente. Entonces aquí, si es que el exponente es impar, la respuesta es negativa. Si es que el exponente es par, la respuesta va a ser positiva. Positivo. ¿Sí? Siempre. Cuando tienen base con base negativa, si el exponente es par, la respuesta es positiva. Si el exponente es impar, la respuesta es negativa. ¿Ya? O sea, Entonces, aquí diría que esto no es 9. si tiene menos por elevado al 3 veces va a ser negativa, pero si tiene 2 veces Exactamente. va a ser positiva, porque Eh, va a ser como decir positiva, porque el menos por menos va a dar más. Exactamente, siempre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros cualquier número que tengamos aquí elevado a la cuarta, que sea negativo, ¿no es cierto? Independientemente del número, entonces vamos a tener menos, 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 menos. Entonces, menos por más, perdón, menos por menos, más por Más, menos, menos, menos por menos, más. Y más, siempre que sea este par, siempre la respuesta va a ser positiva, correcta, ¿sí? positiva. Entonces, digamos que aquí tenemos, vamos a hacerle como un número para que nos salga fácil. Pues tenemos, por ejemplo, menos 5 al cuadrado y tenemos menos 5 al cubo.
Menos 5 al cuadrado, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. 5 por 5, 25. ¿Sí? Y la de abajo, ¿cuánto nos daría? Negativa. Aquí al cubo. La respuesta es Negativa. negativa. 5 por Sí, 5, sí. 25. Sí, 25 por 5, ahí da menos. 125. Aquí da menos. ¿Sí? Entonces, eso con las potencias. Y eso es todo nuestro recorderis de los números enteros. ¿Ya? Vamos en los 15 minutitos que nos quedan, vamos a recordar un poco acerca del lenguaje algebraico. ¿Se acuerdan qué era el lenguaje algebraico? Decíamos que el lenguaje algebraico podíamos pensarlo como si fuera otro idioma. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aunque no sepamos hablar inglés, sabemos palabras básicas, ¿no es cierto? Entonces sabemos decir sí, decimos yes, ¿no es cierto? Queremos decir chao, decimos bye, ¿no es cierto? Ya, entonces entendemos lo que es pasar del español al inglés, ¿no es cierto? El lenguaje algebraico es como si fuera otro idioma. Es una forma de decir lo mismo que estamos diciendo en nuestro español cotidiano, que estamos diciendo en palabras cotidianas, pero Le decimos en inglés. lo decimos en inglés. Entonces, en este caso lo vamos a decir en matemáticas. Es como si las matemáticas fueran otro idioma. La ventaja de las matemáticas es que es un lenguaje que se habla en todo el mundo. ¿Sí? No importa el idioma que hablen, no importa si ustedes se van a comunicar con alguien que hable ruso. Si ustedes escriben en lenguaje algebraico, esa persona que habla ruso y que hablando no les va a entender, sí va a comprender lo que ustedes le escriben en lenguaje algebraico, porque el lenguaje algebraico es un lenguaje universal, ¿ya? Entonces, tenemos que, así como cuando hablamos en otros idiomas, tenemos que saber, ¿no es cierto?, cambiar las palabras, el significado de las palabras. Entonces, en el lenguaje algebraico sucede algo similar, ¿ya? Y hay cosas que son básicas, que tenemos que saber y que tenemos que recordar. Por ejemplo, primerito, ¿no es cierto? Cuando hablamos del lenguaje algebraico significa que vamos a utilizar letras. ¿Por qué utilizamos letras? Porque las letras nos representan una variable. ¿Qué significa variable? Significa que puede tomar cualquier valor. Variable viene de varía, ¿sí? Entonces nosotros ponemos X, ¿sí? Nosotros ponemos X. ¿Y qué significa X? Significa lo que nosotros queramos, ¿ya? Cualquier cosa significa X. Entonces, en algunos casos esa X valdrá 2, en otros casos significará menos 50, en otros casos significará más 5000, no importa, es X, ¿ya? Entonces, y podemos utilizar cualquier letra. ¿Cuáles son las restricciones? Que generalmente debemos utilizar, generalmente se debería utilizar letras mayúsculas, sino que lo que sucede a veces es que ya cuando entramos un poquito más profundo, es necesario diferenciar, porque las mayúsculas representan unas cosas y las minúsculas representan otras cosas. Pero ahorita no nos vamos a hacer lío, simplemente vamos a utilizar letras. ¿Qué letras? Cualquier letra, ¿sí? Puede ser X, puede ser Y, puede ser A, puede ser B, puede ser mayúsculas, ¿sí? Puede ser mayúsculas, puede ser cualquier letra del abecedario que necesitemos. ¿Cuáles son las más usadas? X, Y, A, B, ¿ya? Ustedes deben estar viendo física. En física, ustedes van a utilizar, por ejemplo, la T, porque la T representa el tiempo, ¿no es cierto? Siendo estar viendo en física, ¿no es cierto? Cuando ven movimiento, ustedes utilizan en las fórmulas para ver el movimiento, utilizan la letra T, que representa el tiempo. Entonces pueden utilizar cualquier letra. Entonces, ¿qué es lo primerito que tenemos que saber? Cuando nos dicen, por ejemplo, nos dicen un número cualquiera, nos dicen un número. ¿Qué número? Cualquier número.
Entonces nosotros en lenguaje cotidiano, en lenguaje, ¿cómo le decimos? En lenguaje ordinario, digamos, ¿sí? Lenguaje cotidiano, decimos un número. Cuando le pasamos a este nuevo idioma que estamos aprendiendo, ¿cómo decimos? Así como en español decimos chao y en inglés decimos bye, en lenguaje cotidiano decimos un número, en lenguaje algebraico decimos X, Una letra. O una sea, letra, cualquier letra. cualquier letra, exactamente, cualquier letra. X puede ser Y, puede ser B, puede ser la M, puede ser cualquier letra, ¿sí? ¿Cuáles son las más usadas? X, Y. Entonces, por eso yo les pongo X, por ustedes pueden poner cualquier letra, ¿ya? Entonces, un número, X. Vamos a ver. Otro número, ¿sí? O sea, aquí mismo, digamos que nos dicen otra opción, otro número. ¿Y por qué es importante este otro número? ¿Sí? Imagínense en esta situación, ustedes dicen, a ver, le dicen, deme un número, y te dicen el 2, y tú dices, otro número, y te vuelven a decir el 2. ¿Qué dices tú? Te dije otro número, ¿no es cierto? Claro, ¿Sí? Porque otro número significa otro número, no me puede dar el mismo número. Si te estoy diciendo otro número es porque es otro número. Entonces, si un número es la X, otro número, ¿cómo sigue le siendo la ponemos? X. Digo, y la mandan otra X, sigue siendo la X. Exactamente, si otro número ustedes vuelven a poner X, está mal, porque X es un número, entonces la X ya no puede representar también otro número. Entonces, en este caso, si un número es X, otro número tendría que ser Y o cualquier otra letra, pero no la misma X, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un número X, otro número Y. Perfecto, hasta ahí vamos súper bien. Ahora nos dicen otra cosa, otras frases. La suma de dos números. La suma de dos números. Si es que nos está diciendo la suma de dos números, ¿qué significa? ¿Que esos números son iguales o que esos números son distintos? Que son números distintos. Que son números distintos, ¿no es cierto? Porque si fueran el mismo número, nos estarían diciendo, no diríamos suma dos números, diríamos suma un número dos veces, ¿no es cierto? O diríamos el doble de un número, o diríamos dos por el número, ¿no es cierto? Si nos dice la suma de dos números, significa que son números distintos. Entonces, dos números distintos. Podemos poner A más B, ¿sí? Ya. Ahora nos dicen lo mismo, la diferencia. ¿Qué significa diferencia? Diferencia es un sinónimo de resta. ¿Qué significa sinónimo? Sinónimo es una palabra diferente que significa lo mismo, ¿no es cierto? Eso es sinónimo. El significado de la palabra sinónimo es dos palabras distintas que significan lo mismo. Entonces, diferencia y resta son lo mismo, pero son dos palabras diferentes, por lo tanto, resta y diferencia son palabras sinónimas, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir la diferencia de dos números o podemos decir la resta de dos números. Estamos diciendo lo mismo. Entonces igual, si son dos números, significa que son dos números distintos. Entonces en este caso sería A menos B, ¿ya? Ahora, O sea, en esta fracción significa que ahí viene a ser como menos. exactamente, sí, porque miren, diferencia significa resta, Resta. ¿sí? Ajá. Diferencia significa resta. Ese que tengo fea letra. Diferencia significa resta. Entonces la resta es Y que nos la, sigue menos. y la suma de dos
es como más, Claro, suma es del signo más, resta es del claro. signo menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es Otra diferencia, diferencia es con el signo menos porque diferencia significa resta. Otra forma de decir suma es cuando le dicen la adición, ¿cierto? Adición es lo mismo que como suma, que, ¿sí? Diferencia es lo mismo que resta. Resta signo menos, suma signo más, ¿ya? bueno, Ahora, otra opción. Nos dicen el producto. ¿Qué significa producto? El producto de dos números. Y antes de hacer el producto, ¿qué pasaría si aquí nos dicen la suma de tres números? Pues entonces sería A más B más C. Y si nos dice la suma de cinco números, pues sería A más B más C más D más D más D, hasta donde lleguemos. A, B, C, D, E, hasta la E, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo, la diferencia de dos números, A menos B. La diferencia de tres números, A menos B menos C. ¿Sí? Ya. Entonces ahora dice el producto de dos números. ¿Qué significa producto? Producto, asimismo, es otra manera de decir multiplicación. ¿Ya? Entonces lo que nos está diciendo es la multiplicación de dos números. ¿Cuál sería la multiplicación de dos números? Cualquier número. M o sea, cualquier por letra. N, cualquier letra. M por N. Aquí, cuando tenemos letras, también podemos escribir las letras juntas sin necesidad de poner paréntesis. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros estamos multiplicando 2 por 3, de ley tenemos que poner el punto, la X, el asterisco o ponerles entre paréntesis. Porque si nosotros ponemos así, no estamos leyendo 2 por 3, estamos leyendo 23. ¿No es 23 cierto? y no distingue lo que está haciendo. Exacto. Entonces, si es que queremos, tendríamos que poner entre paréntesis. ¿Ya? Pero las letras, no, con las letras no sucede eso. ¿Sí? Con las letras sí pueden estar las letras juntas. Entonces, cuando ustedes vean dos letras juntas, significa que esas letras se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, así podemos escribir M por N o M.N o podemos escribir MN. MN significa M por N. ¿Ya? Entonces, ese es el producto de dos números. Y si nos dijera el producto de tres números, entonces MNO de cuatro números, MNOP, y siguen aumentando los números. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Son las frases básicas, ¿no? Así como las frases básicas que conocemos del inglés. Hola, adiós, buenos días, buenas noches, ¿no es cierto? Entonces, sí mismo hay palabras, hay frases básicas que tenemos que aprender a pasar al lenguaje algebraico. Nos dicen un número, un número, nos pueden decir aumentado, que aumentado significaría sumado, ¿no es cierto? Porque estamos aumentando, estamos sumando algo. Entonces, un número aumentado en 3. Entonces nos dice un número. ¿Qué número? Cualquier número. ¿Qué letra? Cualquiera. T. ¿Ya? Un número aumentado en 3. O sea, sumado 3. Es decir, el número más 3. ¿Sí? Nos dicen un número aumentado en 5. Entonces el número más 5. Un número aumentado en 500, pues el número más 500. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasaría si fuera un número disminuido en 3? Disminuido, ahí sería Disminuido, ¿cuál mm, sería su palabra, su sinónimo? menos, Menos, ¿no es cierto? Sería restado, ¿no es cierto? restado, Entonces, un número disminuido significa que le estamos haciendo más pequeño. como Disminuido es hacer quitando, más lo estamos pequeño. quitando, Le estamos lo estás quitando. quitando.
Exacto, Sí. entonces un Si número el número disminuido. es 10, lo Exacto, deja en 6, está disminuyó. exacto. Entonces un número disminuido en 6. Entonces sería un número, cualquier número, t menos 6. 6. ¿Sí? Entonces ya sabemos un número aumentado, un número disminuido. Vamos con estas. Nos dicen el doble de un número. Y recuerden que ese número, recuerden lo que les decía al inicio, ¿no? Tenemos que tratar de darle un sentido, porque si no, esto se queda en cosas que yo no entiendo, o sea, la suma de dos números. ¿Y qué es eso de la suma de dos números? Recuerden que esos números representan algo real, ¿ya? Entonces, digamos, yo me conseguí dos trabajos, ¿ya? Voy a trabajar en el uno medio tiempo y en el otro en la mañana y el otro voy a trabajar en la noche otro medio tiempo. Entonces voy a recibir dos sueldos. Esos dos sueldos son dos números, ¿no es cierto? Son Son dos, son números. dos números, pero lo va a sumar después. Exacto, entonces yo digo la suma de dos números, o sea, A más B, ay, ¿qué también será eso? No, no es eso, porque yo podría decir la suma de dos sueldos, ¿no es cierto? La suma de dos sueldos. Entonces en la mañana el sueldo A, y en la tarde, en la noche el El sueldo B, sueño B. ¿cierto? ¿Sí? Ahora digo, por ejemplo, un número aumentado en tres, entonces vamos a pensar, es mi sueldo, ¿no es cierto? Yo voy a recibir un sueldo, pero tengo que pagar los buses para llegar a mi trabajo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar realmente? Entonces, un número ya no es un número. Ahora el número es mi sueldo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, chévere, me van a pagar el básico. ¿En cuánto está el básico ahorita? 400, digamos que son 500. 60. 460. Sí. Ya. Entonces, el número sería 460. Entonces, un número sería un sueldo. Entonces, ahora ese sueldo ya es algo. ¿No? Ese número ya no es un número que hay para las clases de matemáticas y cómo molestan. Ese sueldo, ese número ahora es mi sueldo. 460. Disminuido en 6. Entonces, no es disminuido en 6. Ahora va a ser disminuido. ¿Por qué disminuido? Porque tengo que pagarle el pasaje. ¿No es cierto? Entonces, digamos Pagar que pasaje, comida. exacto, entonces ahorita le voy a quitar solamente el pasaje. Entonces digamos que por suerte me queda cerca. Entonces solo tengo que coger un bus. Entonces son 35 centavos. Pues son 35 centavos de ida y regreso. ¿No es cierto? Entonces son 70 centavos. 70. A la semana serían 70 centavos, son 7, 70 por 7 son 3,50, ¿no es cierto? a la semana. A la semana serían 3,50, ¿no es cierto? Al mes serían $14, ¿no es cierto? Porque en 2 semanas serían 7 y en 4 semanas serían $14 más o menos, ¿no es cierto? Digamos que son justo las 4 semanas. Entonces, ahora ya no es un número restado, disminuido en 3, o sea, o disminuido en 6. Pues ahora es mi sueldo disminuido en los pasajes. Entonces, mis sueldos son 460, disminuido en los pasajes, que son 14, ¿no es cierto? Entonces empieza a cobrar un sentido. No es un sueldo. Entonces ahora me pidieron que haga un trabajo, ¿ya? Pero para poder cobrar, yo a lo que me cuesta hacer este trabajo, cualquier cosa, me pidieron que haga un vestido, o me pidieron que prepare unos sándwiches para el fin de semana, o un pastel, ¿no es cierto? Yo sé hacer pasteles, me pidieron que entregue un pastel, pero yo a ese pastel tengo que cobrar también lo que me cuesta el transporte, voy a ir a dejar en taxi, no puedo O llevar en bus, sea, tengo que ir en taxi. o sea, tiene que invertir y después cobrar todo lo invertido. O sea, el Exactamente. pasaje, lo que gastó en la torta y su mano de obra. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces digo, un número aumentado en 3, entonces ya no es un número cualquiera, ahora es un número, digamos, yo tengo que invertir, no sé, $8 en comprar los ingredientes para el pastel, ¿sí? Entonces ya no es un número aumentado en 3, ahora este número se convierte en algo real,
se convierte en lo que yo tengo que pagar para el pastel. Entonces, un número aumentado ¿en cuánto? A ver, yo voy a cobrar mi mano de obra. Voy a cobrar por mi mano de obra porque yo hago unos pasteles bien bonitos. Voy a cobrar, no sé, $20 por hacer el pastel. Y además de eso, yo tengo que cobrar del taxi. Como está medio Del lejito, taxi. me cobra $2.50 de ida y $2.50 de regreso. Entonces son Ya $5. van 25. Entonces, ya vamos en 25. Entonces, el número aumentado en 3 ya deja de ser un T más 3 que yo, ¿qué diablo será eso? Entonces, ahora se convierte en lo que me cuesta en los materiales, aumentado mi mano de obra y el transporte. Entonces, ese T más 3 se convierte en $8 más $25, que es lo que yo tengo que cobrar, ¿no es cierto? Y va a variar. ¿Y por qué es T? Porque si es que me piden un pastel, no sé, ahora generalmente yo he visto que venden los pasteles para el número de personas. Yo siempre voy cuando pido un pastel, y un pastel así como que de este porte. ¿Para cuántas personas? No sé, o sea, usted ve un pastel de este porte. Ya. Entonces depende, ¿no es cierto? Si es un pastel pequeño, tal vez yo gaste $8. Pero si es un pastel grande, ¿no es cierto? Entonces yo tal vez, o un pastel más grande, tal vez gaste $12. Y si es un pastel enorme, tal vez tenga que pagar $15 del pastel, ¿no es cierto? Depende Pero, el tamaño del pastel que vaya a llevar. Porque si es ex- pequeña, le vale, pongámosle 14. Y si es grande, le va a valer más. O sea, siempre va a valer más lo grande y lo pequeño va a valer menos. exactamente. Entonces yo tengo T, podría poner, por ejemplo, T, o pongámosle la P de pastel, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo un número aumentado en otro número, ¿no es cierto? Entonces tengo la P del pastel más mi mano de obra, que ellos, digamos ya, que no importa el tamaño del pastel, me estoy inventando, no importa el tamaño del pastel, yo siempre voy a cobrar $20 por el pastel, por hacer un pastel, ¿ya? Más el taxi, o más el transporte, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo siempre voy a resolver esta ecuación, que es P más 20 más T. Siempre tengo que resolver esto. Y siempre lo hacemos, sino que no lo tenemos presente, ¿no es cierto? Lo hacemos en Profe, el lenguaje cotidiano y no lo hemos pasado de pronto al lenguaje algebraico. Entonces, P más 20 más T. ¿Por qué le pongo P? Porque no es un valor fijo. Porque puede ser, si es que es un pastel pequeño, tal vez sea 8 más pro- 20, pero es lejísimos. Y en el transporte me va a sí, tocar cobrarles $8. pero si ¿No es usted le cierto? pone, o sea, muchos ingredientes al pastel, está invirtiendo más de lo que normalmente invierte 8 en un pastel normal que usted hace. Pero si Exacto, invierte más ingredientes, va a tener que cobrar más por los que ha gastado más ingredientes. exactamente. Entonces, pero es un pastel mucho más grande. Y no, yo en este pastel sí se me fueron $15. Entonces, ahora la P, un día la P vale 8, pero otro día la P vale 15, ¿no es cierto? Y decíamos que siempre íbamos a cobrar 20. Y este, que es más grande, encima de todo es hasta más lejos. Entonces, en el transporte se me van $10. Entonces, el transporte unas veces va a costar 8, el transporte otras veces va a costar 10. Los ingredientes unas veces van a costar 8, otras veces van a costar 15. Por eso no pongo 8 más 20 más 8, sino que pongo P más 20 más T. Y esta ecuación P más 20 más T es la que siempre voy a usar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tratemos de darle siempre un significado a esto que estamos escribiendo, porque las matemáticas están presentes en todo lo que hacemos, pero nosotros a veces no nos damos cuenta. Vamos con el último aquí, ¿ya? Nos dicen el doble de un número. Entonces ya saben que cuando hablamos de un número, ustedes pueden decirle el doble de mis horas de trabajo, ¿no es cierto? Yo le voy a ayudar con su casa el día de hoy y yo normalmente me demoro 4 horas, ¿sí? Y por esas Trabajando el cuatro doble, horas exacto, por esas 4 horas digamos que voy a cobrar $12, ¿sí? Ahí, voy a cobrar $12. Pero si es que me voy a tener que demorar el doble porque la casa es más grande o porque usted quiere que me quede
el doble de horas, o sea, tiempo completo, entonces usted me va a tener que pagar el doble, ¿no es cierto? 24. Yo le voy a hacer 10 sándwiches y le voy a cobrar $15. Pero si es que quiere que le haga, ¿cuánto les dije? 10. Si quiere que le haga 20 sándwiches, tengo que cobrarle el doble. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo el doble de sándwiches, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo represento? Y eso lo hacemos todo el tiempo en nuestra mente. Entonces, cuando es el doble, ¿qué hacemos en nuestra mente? Multiplicamos por 2, ¿no es cierto? En lenguaje algebraico, ¿qué sería eso? Recuerden que es un número, es decir, cualquier número. Volvamos a nuestra X. X. El doble sería X por 2, ¿no es cierto? Pero no se escribe así, no se escribe X por 2. ¿Cómo se escribe? Se escribe primero el número y luego la X, sin ningún signo entre ellos. Se escribe 2X y esto significa X por 2. Entonces, el doble de un número es esto. ¿Sí? El triple. ¿Qué significa triple? El triple de un número. Estás Es triplicando tus ganancias o tu sueldo exacto. Entonces, ¿por qué valor vamos a multiplicar? por B o A, así. Por cualquier letra, Sería pongamos de B. por Pero cualquier ¿por qué letra, número sí. le multiplicamos? ¿Qué número representa triple? Es 3. El El 3. 3. Muy bien, muchas gracias, Olga. Entonces sería 3B, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues voy Sí. a ir a trabajar yo el fin de semana, a hacer una chaucha que salió. Entonces ya, por trabajar el fin de semana yo solo, son Me, me $50. tripli- me triplicaron el sueldo. No, o sea, por ir el fin de semana, el ejemplo que yo les quería poner, Jimmy, era que yo voy a ir a trabajar yo el fin de semana y me voy a cobrar $50. ¿Ya? Dicen, pero no, traiga más gente para que se termine más rápido. Ya, bien, perfecto. Yo voy a ir con 2 personas más. Entonces vamos a ir 3 personas. No le puedo cobrar $50. Tengo que cobrarle el Claro, sueldo porque de las 3 personas, es decir, el triple. ¿No es cierto? ahí cuánto tendría que cobrar. ¿Perdón? Ahí cuánto tendría que cobrar. O sea, El no, Claro, triple. formalmente. $150, porque cada persona cobra $50. Si van a ir 3, o sea, va a ir el triple de personas, tienes que cobrar el triple del sueldo, porque son $50 para cada uno. ¿No es cierto? Ok, sí. Es lo mismo que voy a coger un bus, o sea, tengo que coger un bus, pago 35 centavos. Pero si tengo que coger 3 buses, me toca pagar $1.05, porque son 3 buses, o sea, se triplica. Entonces, el triple, eso hacemos en nuestra mente todo el tiempo. ¿Cómo lo representamos? 3 por B, porque la B es la que nos representa ahorita, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok, a ver. Solamente dos más, ahora sí de veritas, los dos últimos. La mitad, ¿sí? La mitad de un número. La mitad de un número. La mitad de un número. Significa el número, cualquier número. Y dividido para 2. Eso es la mitad de un número, ¿sí? El número dividido para 2. Y, ¿cuál me estoy olvidando? Y el cuadrado, 10. El cuadrado, que puede ser el cubo, ¿no es cierto? Cuadrado, cubo, ya saben que es lo mismo. O sea, no es lo mismo, sino que igual es una potencia, ¿no es cierto? Entonces, cuadrado, el cuadrado de un número sería el número, cualquier número, x, como es cuadrado, entonces elevado a la 2. ¿Ya? Si fuera el cubo, si fuera el cubo de un número, sería x X Elevado a elevado al a 3. 3 perfecto. ¿Sí? elevado al 3. Perfecto. Estamos. Ya, entonces ese es el recorderis que quería hacerles. Voy a salir un ratito de aquí. Vamos hasta ahí.
el próximo lunes vamos a ver si es que continuamos haciendo un recorderis nuevamente de lo que habíamos visto o ya entramos en la nueva materia, dependiendo también un poco de lo que ustedes me digan. Así es que les recomiendo que por favor ya empiecen a revisar su plataforma para poder ir avanzando. Recuerden que la idea es que este espacio sea un espacio de ayuda para ustedes, de soporte. Yo puedo irles dando lo que yo creo que es necesario que ustedes comprendan, pero siempre va a ser mejor que ustedes digan, esto no entendí, o esta parte aclarar. Yo voy a tratar siempre de seguir los contenidos, pero los que ponen la pauta para ir avanzando son ustedes. ¿Sí? Recuerden que están invitados a participar en las Olimpiadas Matemáticas, ¿no es cierto? Sí les ha de haber llegado la información. Sí llegó, pero eso también quería saber, cómo es eso? A ver, yo no revisé la información de las inscripciones, entiendo que tienen que seguir un procedimiento para inscribirse, pero el 6 de abril van a ver va a ser por 2 etapas. Entonces, el 6 de abril ustedes se tienen que conectar, todo es virtual, ¿sí? Ustedes se van a conectar y les van a dar el acceso, les van a permitir, así como más o menos como cuando hacen ustedes sus trabajos, entran a la plataforma, ¿cierto? Cuando hacen los deberes, entran a la plataforma y empiezan a resolver los deberes y tienen un tiempo para resolverlo, ¿ya? Entonces igual, el sábado 6 no recuerdo a qué hora, tienen que leer ahí el documento, si no con todo yo les reviso y conversamos el próximo lunes si quieren, pero el sábado 6 se les va a habilitar la plataforma para que todos los que se hayan inscrito puedan ingresar a la plataforma e ir resolviendo. Van a ser 10 ejercicios. Me parece que en el caso de ustedes, no tengo aquí a la mano los temas, en el documento que les enviaron están los temas que deben revisar. Son ejercicios muy parecidos a los que ustedes han resuelto como parte de sus deberes, como parte de los exámenes, ya de las cosas que ya han visto. De lo que hemos visto. De lo que han visto, claro. Entonces van a ser 10 ejercicios. Y quienes, no sé cuántas personas, pero digamos que los que tengan los mejores puntajes, no sé si es que hay un número máximo, pero los que tengan los mejores puntajes van a pasar a la segunda etapa. Entonces, esas son como que las eliminatorias. Después, en la ronda final, ustedes tienen que estar conectados con la cámara prendida y ahí, en vivo, les van a presentar un ejercicio. Les presentan un ejercicio y en vivo, en ese momento, ustedes tienen que resolver y el que primero levanta la mano, entonces a la persona que primero levantó la mano, se le abre el micrófono para que diga, esta es la respuesta, ¿ya? Si es que la Ok. respuesta es correcta, entonces en esta parte tienen que responder dos cosas. Primero la respuesta, ¿ya? Ya dan la respuesta correcta, luego tienen que explicar cómo resolvieron. Tienen que decir, a ver, yo hice esto para resolver, ¿sí? Si es que digamos que alguien levantó la mano y da la respuesta y la respuesta es incorrecta, Tiene entonces, opción de levantar la mano a otra persona y dar la exactamente, respuesta correcta. exactamente. Entonces la segunda persona, como cuando ustedes levantan la mano, queda registrado quién levantó la mano primero, quién levantó la mano segundo, entonces pueden seguir levantando la mano y Le van dando las opciones a las personas que levantan la mano a cómo exacto. vaya. Exacto, entonces es en orden de quién levanta la mano, pero obviamente quién da la respuesta correcta. Pero Y quien da ahí, la respuesta correcta tiene que decir cómo lo hizo, ¿ya? Entonces esto es un poco para que no les vayan a soplar las preguntas ahí en la pantalla. De pronto alguien les dice, esta es la respuesta, y pues ustedes tienen que explicar, ¿sí? Entonces, ok. esa va a ser la modalidad. Son 10 preguntas para las eliminatorias y 10 preguntas para la ronda final, ¿ya? O sea, creo que en total máximo ustedes se demorarán unas 2 horas en todo el proceso, ¿sí? Entonces, Bueno. no se olviden, quienes se animen ahí a inscribirse, ¿sí? Eh, Para las Olimpiadas Matemáticas. Ahí sí, si es que se inscriben, me avisan el próximo lunes y podemos ya así mismo hacer una revisión de los temas que les van a tomar. ¿Ya? bueno, gracias, Listo. profe. Listo. Entonces, Eh, muchísimas.
Una preguntita. Dime, Eso Olga. de, eso de la matemática que ha mandado ahí, ¿es obligatorio o cómo es eso? No, no entiendo mucho. Lo de las Olimpiadas Matemáticas. Sí. Sí, no, no es obligatorio, Olga. Es un concurso que quienes, que es una actividad, o sea, que quienes deseen participar se pueden inscribir y quienes no quieran participar no hay ningún O problema. sea, quienes se animen y puedan dar un poco de del conocimiento de lo que está aprendiendo, se pueden apuntar Inscribir. ¿Sí o Sí, no, profe? Es sí, así. así es, así es. Bueno, Entonces, gracias. Dice, quienes no, dime, Olga. otra consultita, dice. Y si nosotros como estudiantes participamos en eso, y usted nos puede dar un refuerzo a lo que van a hacer en eso de, ¿cómo es? De la matemática, puede dar ¿cómo le digo? Un refuerzo para estar Claro, librito, digamos. claro, eso les decía, o sea, si ustedes ya se animan a inscribirse y lo desean, el próximo lunes que nos veamos, podemos hacer una revisión de los temas que les van a tomar, ¿ya? Ah, ya, gracias, Alicia, ahí sí está. Todo eso, o sea, revísense el documento porque ahí están también los temas que les van a evaluar. Son 5 temas y de cada tema van 2 preguntas. Entonces, no son tantos temas, en realidad es poquito, pero si es que ya se inscriben, me avisan, el próximo lunes revisamos, ¿ya? Ya, Alicia, muchas gracias. Ya, ok. Que pasen bien entonces, que tengan un bonito feriado. También desen un tiempito para que revisen la teoría de este nuevo año y cuídense mucho, ¿sí? Que pasen bien, que tengan unas felices Pascuas, comerán mucha fanesca. A mí me encanta la fanesca, así es que espero que ustedes también coman mucha fanesca y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Muchas Muchas gracias, gracias. Miss. De igual manera, que Chao, Usted pasen. también Jenny. cuídese. Gracias, chao, Olga. Mabel, muchas gracias. Nos vemos.